Tanto él como el primer ministro Nagy sabían que las tropas soviéticas no se estaban retirando según lo convenido. Nagy les advirtió que de no hacerlo sacaría a Hungría del Pacto de Varsovia. Los rusos no cambiaron de actitud y aquella misma noche Nagy anunciaba al mundo que Hungría pasaba a ser un país neutral. Pero el mundo tenía otras cosas de las que preocuparse. Ese mismo día, ingleses y franceses invadían el canal de Suez. La crisis se había estado gestando durante varios días, pero su estallido final no podía haber llegado en peor momento para Hungría. En cuanto tuvo lugar la invasión de Suez, nos dimos cuenta de que Hungría no iba a ser más que otro de los muchos asuntos que estaban sucediendo en el mundo. Aquello fue como si la comunidad internacional les hubiese dicho a los rusos: mirad, estamos tan ocupados con Suez que no vamos a poder ayudar a Hungría. Recuerdo que esa fue la primera vez en la que verdaderamente tuve miedo. Habíamos logrado sobrevivir a los tiroteos, pero en cuanto vimos lo que ocurría en Suez, nos dimos cuenta de que todo había terminado y de que los rusos no desaprovecharían la oportunidad de regresar. Y esta vez, los rusos no corrieron ningún tipo de riesgo. Un total de 150.000 hombres y 3.000 tanques fueron enviados a Hungría para aplastar definitivamente a la revolución. La táctica rusa fue la de recuperar la ciudad edificio a edificio. La oposición de la guerrilla en Budapest estaba muy fragmentada y poco a poco los comandos iban retrocediendo. Las fuerzas estaban muy desequilibradas y las ametralladoras o los cócteles Molotov no representaban un excesivo peligro para los tanques. La batalla de Budapest fue sangrienta y desigual. Con el ejército húngaro totalmente desmembrado, todo quedaba en manos de la guerrilla, que resistía los ataques como buenamente podía. Pero ni siquiera contaban ya con un líder. Imre Nagy había escapado a la embajada yugoslava y su ministro de defensa, Paul Maleter, había sido detenido por los rusos, con quienes inocentemente había ido a negociar en persona. Recuerdo que le dije: ¿y qué ocurre si te detienen y te encierran allí? Tú no vas como Paul Maleter, vas como el secretario de Defensa de la Revolución. ¿Qué pasa si te detienen? Murió ahorcado. This is Hungary calling. This is Hungary calling. The last remaining station. Or to the United Nations. Early this morning, the Soviet troops launched a general attack on Hungary. We are requesting you to send us immediate aid for the sake of God and freedom of Hungary. Pero la ayuda no llegó. Las emisiones de radio desde Occidente instaban a los húngaros a que resistiesen, pero ningún gobierno estaba dispuesto a intervenir. Inglaterra y Francia ya tenían su propia guerra y los miembros del Departamento de Estado sabían que Estados Unidos se mantendría al margen. En tan solo una semana los rusos habían asumido el control de la ciudad. La revolución había sido aplastada y los húngaros empezaban a pagar las consecuencias de la humillación que le habían infligido a la poderosa Unión Soviética. Gente inocente moría acribillada mientras hacía cola para comprar comida. Eso lo vi yo con mis propios ojos. Gente que estaba esperando a que abriese la tienda para comprar el pan y la leche de cada día. Niños de 5 y 6 años, mujeres y ancianas que eran abatidos sin ningún tipo de escrúpulos desde los carros blindados. Había un tanque ruso justo en la esquina de la avenida. Entonces apareció un coche de la Cruz Roja con una enorme bandera y se dirigió hacia el tanque.
Justo cuando pasó por delante de nosotros, el tanque disparó y el vehículo empezó a arder. De todos los que iban en el coche, tan solo una muchacha rubia consiguió salir, pero desde el tanque seguían disparando. Estaba herida y se desplomó sobre el coche envuelto en llamas. No sé si puede imaginarse la escena, pero estábamos a unos 2 o 3 metros de una joven que moría calcinada ante nuestros propios ojos. Alguien intentó cruzar la calle y fue inmediatamente abatido. Otro salió, protegiéndose con un cubo de basura. Pero las balas lo atravesaron como si fuese papel de aluminio. Mientras tanto, entre unas 20 personas, logramos arrancar una tubería de la pared de un edificio e intentamos apartar a la muchacha de las llamas. Pero desgraciadamente ya era demasiado tarde. Había un gran sentimiento de desesperación. No hacíamos más que escuchar los partes radiofónicos que decían que la ayuda estaba en camino y que esto o aquello iba a ocurrir. Pero lo que en realidad ocurrió fue que cada uno intentó salvar su propio pellejo. Si podías escapar del país, no lo dudabas. Yo me estaba volviendo loco. Recuerdo que pensé, no es más que una pesadilla. Pero desgraciadamente no lo era y no sabía qué hacer. No sabía a dónde ir. Recuerdo que en una ocasión dijeron por la radio que el Papa estaba rezando por nuestra causa. Aquello nos hizo sentir mucho mejor. Fue una gran ayuda. Yo, por mi parte, conseguí huir del país. En las semanas siguientes, un total de 200.000 húngaros cruzaron la frontera, la mayoría de ellos para siempre. Con el alzamiento totalmente aplastado, la AVO salió de su escondrijo para dar caza a todos aquellos que habían colaborado con la revolución. Lo mejor que podía hacerse era buscar una nueva vida en cualquier otro país, y la mayoría de la gente la encontró en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos, curiosamente los mismos países que les habían fallado cuando más lo necesitaban. János Kadar había jurado luchar por Hungría con sus propias manos, pero cuando llegó la crisis desapareció misteriosamente, emergiendo días más tarde como el líder elegido. Elegido, efectivamente, pero por la Unión Soviética. Con sus nuevos amigos autorizó la captura y posterior ejecución de su antiguo colega, Imre Nagy, y con la misma crueldad denunció a los revolucionarios a los que en su momento había apoyado. Muchos de ellos terminaron en campos de trabajo de la Unión Soviética. Uno de los detenidos fue la joven Lucy Szalai. La AVO le había disparado 2 veces en el pulmón y se estaba recuperando en casa. Me llevaron hasta la comisaría y allí me encontré con mucha gente. No recuerdo bien cuántos, pero había muchos de los nuestros. Algunos ya nos conocíamos. Lo que les interesaba era localizar a aquellas personas que habían estado vinculadas con las fuerzas de liberación, es decir, con nosotros. Querían nombres, direcciones, vínculos, relaciones. Estaban dispuestos a cualquier cosa para conseguir dicha información y evidentemente nos torturaron. Yo estuve en la comisaría de policía unas 2 semanas hasta que finalmente me dejaron en libertad. Pero muchos no corrieron esa misma suerte. Al menos 450 húngaros fueron ejecutados por delitos contra el Estado. Otros tantos fueron dados por desaparecidos. Uno de los hombres condenados a muerte era Imre Mex. Cada día ensayábamos nuestras últimas palabras para el momento de la ejecución.
Sabíamos que el camino hacia la horca era corto. Esta era nuestra última oportunidad para mandar un mensaje a nuestros amigos. Cada día se escuchaban gritos de Hungría libre para siempre y larga vida a Hungría. Algunos gritaban larga vida al partido. Uno de mis mejores amigos gritó: Dios os bendiga, amigos. Pensaré en vosotros tanto como pueda. Me resulta muy difícil hablar de esto. En 1959, a un amigo mío y a mí nos conmutaron la pena de muerte por la de cadena perpetua. Los otros 4 de mi grupo fueron ahorcados. Eran jóvenes obreros que habían luchado contra las fuerzas soviéticas. Imre Mek salió de la cárcel 6 años después. Se quedó en Hungría trabajando como ingeniero dentro de una sociedad tremendamente asustada tras todo lo que le había sucedido. En los últimos 5 siglos, los húngaros no han ganado una sola revolución, ni una triste batalla, y sin embargo han logrado ganarse periódicamente su dignidad. Igual que un individuo necesita ese sentimiento, esa sensación de poder mirarse cada día al espejo, también las naciones tienen que ganarse esa dignidad de forma periódica. No se puede ser un esclavo eternamente. Supongo que con el tiempo me gustaría regresar a casa. Se trata de mi país y aquí es donde tengo que estar. Así es como me siento, como siempre me he sentido, desde el mismo día en que me marché. Si bien es cierto que todos aquellos que murieron en el 56 sentaron las bases de la prosperidad que se vive hoy aquí, cada vez hay que buscar más a fondo para encontrar monumentos que conmemoren su recuerdo. Cada año los bulldozers del Estado arrasan con un nuevo cementerio. 20.000 personas murieron en la lucha. Estas son algunas de las tumbas que quedan. Bela Liptak escapó de Hungría en noviembre de 1956 para evitar ser arrestado por la policía secreta. Ahora viaja a su país tan a menudo como le es posible. Lucie Szalai abandonó Hungría junto a su familia un año después. Ahora está casada y tiene 4 hijos. Se considera más americana que húngara. Peter Fryer fue despedido del Partido Comunista Británico debido a sus artículos sobre la revolución. Imre Mek sigue confiando en que Hungría construya un monumento en memoria de su difunto primer ministro, Imre Nagy. A Dani Benedicti, exiliado desde hace más de 30 años, le encantaría poder vivir allí donde creció. Greg Pongrat se encontraba ya fuera del país cuando fue condenado a muerte por crímenes de guerra. Ahora reside en Arizona y nunca regresará a Hungría.